Pues damos gracias a Dios que ya el hermano Carlos y también Sammy pudieron hacer esta obra de misionera y dejar frutos por allá, ¿verdad? Qué bueno, gracias a Dios por eso. Y esperamos que no sean los únicos, sino que el Señor vaya levantando más personas para tener esta bonita experiencia de servir al Señor fuera de sus fronteras. Bien, si son tan amables de buscar el libro de Santiago, vamos a leer el versículo 1 del capítulo 1, Santiago 1:1. Santiago 1:1, muy bien. Dice así, vamos a leerlo, luego vamos a orar. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Vamos a orar. Señor, queremos darte las gracias una vez más porque nos permites estar acá en la iglesia este día domingo, un lugar hermoso donde podemos recibir tu palabra, recibir la linda comunión de estar con aquellos que hemos nacido de nuevo. Queremos suplicarte, Padre, que para que el propósito de nuestra reunión se cumpla, que podamos ser edificados, que podamos ser desafiados, que nuestra vida espiritual esté creciendo y que nos permitas, Padre, tener victorias espirituales en nuestra vida. Bendice a cada uno de mis hermanos que están aquí presentes, que prepare su corazón, que prepare su mente y que se dispongan como un terreno fértil para recibir la semilla de la palabra del Señor. Bendice la exposición y que tu Santo Espíritu acomode cada enseñanza para la necesidad de cada uno. Señor, gracias te damos y pedimos tu dirección, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, este mensaje, cuando lo hice, realmente pensé que se podía entregar en una sola reunión, pero se me hizo largo. Entonces lo voy a dividir en dos, ¿verdad? Para que el hermano René me dé la oportunidad de compartirlo posteriormente en la segunda parte. Entonces vamos a hablar ahora solamente de lo que es la introducción y sí les voy a comentar los puntos principales, pero vamos a desarrollar apenas uno de ellos. Es un mensaje difícil, duro, es un mensaje agarrado de un libro que con dificultad entró al canon bíblico, que es el libro de Santiago. De hecho, Martín Lutero decía que no era inspirado porque era un libro demasiado directo, muy duro y como que contradecía las doctrinas de Pablo. Pero en realidad es un libro precioso, sí, muy fuerte, por la naturaleza del carácter de la persona que lo comparte. Y eso es lo bonito, que cuando Dios inspiró la palabra, no anuló la personalidad de a quien estaba usando. Sin embargo, todo lo que se ponía en el libro era el mensaje de Dios a través de la persona que Dios estaba utilizando. Y eso es un milagro. Entonces, de este versículo que tenemos acá enfrente, podemos aprender varias cosas. Santiago, primero la pregunta que nos hacemos, ¿quién es Santiago? ¿Quién es? Y dice que él es siervo de Dios y también siervo del Señor Jesucristo. También este versículo nos dice a quién está dirigido el libro de Santiago. A las 12 tribus que están en la dispersión o la diáspora. ¿Qué es esto de la diáspora? Recuerden que allí por el año 70, Jerusalén fue invadida por los romanos, dirigida por el general Tito. La ciudad fue destruida y Jerusalén arrasada, literalmente fue incendiada la ciudad.
Entonces todos sus habitantes, todos los judíos que vivían en Jerusalén, tuvieron que salir huyendo antes de caer muertos ahí en esa ciudad. Y se fueron por muchos lugares se fueron, y algunos se fueron estableciendo en países diferentes. O en aquel entonces no países, sino en regiones diferentes, siempre bajo el dominio romano. Entonces, a esa salida de los israelitas desde Jerusalén a diferentes lugares se le conoce como diáspora, que es una forma de salir huyendo de ese lugar. Otros la conocen como la dispersión, ¿verdad? O justamente como está aquí, que es la dispersión. Y esto es parte de la profecía, que Dios decía que iba a sacar al pueblo y lo iba a dispersar. Sin embargo, dijo Dios, yo lo voy a volver a reunir otra vez, que fue en 1948, el 14 de mayo, donde se vuelve a establecer el Estado de Israel. Desde que salieron en aquel entonces de Jerusalén hasta 1948, el 14 de mayo, se volvieron a unir otra vez. Antes estaban dispersos. Imagínense cuántos años pasaron. Y no solo dispersos, sino perseguidos en muchos lugares. En Alemania los quisieron exterminar por completo y han tenido periodos difíciles los israelitas, como el que están pasando ahora, donde el ser antisemita se vuelve moda. El simple hecho de estar en contra de Israel es una moda. Es una moda que hasta las mismas Naciones Unidas están en ese mismo sentido. Y estar en contra del pueblo de Dios es como lo que hay que hacer ahora. De hecho, le llaman activistas a estos que salen y van a desafiar a Israel con las flotillas, nada más para generar noticia. Y ojalá los traten mal, porque para ellos eso es material, eso es lo que andan buscando, que los maltraten para poder decir, miren Israel lo que hace, y generar una mala imagen de Israel. Entonces, Israel no es un pueblo santo. Israel no es un pueblo del cual Dios se pueda sentir bien. De hecho, Israel niega a Dios en la actualidad, porque a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron hasta la fecha. No lo han recibido. Sin embargo, sigue siendo el pueblo de Dios. No por ser bueno, sino porque Dios lo escogió, punto. Punto. No estamos diciendo que Israel es bueno, sino que es el pueblo de Dios. Y Dios cumple sus promesas. Dios dice que todo aquel que está maldiciendo al pueblo de Israel o habla mal del pueblo de Israel, pues lo mismo le vendrá a él. O sea, si tú bendices al pueblo de Israel, Dios te va a bendecir. Si tú maldices al pueblo, las maldiciones están a la orden del día para ti. Entonces el pueblo de Israel salió, y a ese grupo que salió, dice, Dios usó a Santiago para hablarles a esos que estaban allí huyendo en algún sentido, y pues no salían con todas sus cosas. Muchas de las cosas de ellos quedaron allí en Jerusalén y se fueron nada más con sus maletas, lo que se podían llevar. Y obviamente sin trabajo, con escasez de dinero, a lo mejor sin familia, a lo mejor pasaban hambres, a lo mejor pasaban situaciones difíciles, y justamente a ese grupo de judíos, a esos se les escribe este libro de Santiago. Ahora hice la pregunta, ¿quién es Santiago? Santiago es conocido también como Jacobo. También el hermano menor se le llama, o el hermano del Señor en algún caso. Es el hermano de sangre de nuestro Señor Jesucristo. No es un apóstol. Santiago no es un apóstol.
sino es el hermano de Jesús, es el hijo de María. Entonces, sin embargo, Dios usó a 2 hermanos de Jesús para inspirar libros y no eran apóstoles. Uno de ellos es Santiago y el otro es... ¿Quién era el otro? Judas, exactamente. Santiago y Judas eran hermanos de Jesús. No eran apóstoles, pero Dios los usó para escribir la palabra de Dios. Entonces, tenemos en este caso a Santiago. Santiago era, podríamos decir, muy objetivo, muy, dirían los otros, muy pragmático. Era como, si no es esto, ¿verdad? Es muy estricto. Y su manera de pensar era así, muy cuadradón. Entonces, él siendo hermano de Jesús, imagínense ustedes el contexto de la vida que tenía Santiago. Se crió a la par de Jesús. Vio cómo Jesús hablaba, cómo Jesús se comportaba, vio cómo trabajaba Jesús desde pequeños hasta que llegó el momento de salir de la casa y convertirse prácticamente en un predicador o en un maestro, en un rabí. Todo lo que aprendió Santiago de Jesús, que tenían a Dios en su casa, a Dios así en carne y hueso, viviendo, tener a un hermano y que el hermano es Dios. Pero había un detalle, él no lo creía. Santiago, es más, Santiago pensaba que Jesús estaba loco. Dice que está fuera de sí. En un pasaje de la Biblia lo dice. Y entonces, Santiago era como confrontativo, muy duro. Y en los tiempos del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, Santiago no fue un colaborador. No fue alguien en el quien Jesús se podía apoyar para hacer la obra. O ayúdame tú en esto, o mira, ve a decirles allá, te voy a enviar. No, Santiago era indiferente a Jesús. No solo era indiferente, sino, porque un indiferente es que ni ayuda ni estropea lo que está haciendo. Pero él iba quizás un poquitito más allá diciendo que lo que él pensaba y lo que él decía no tenía sentido. Y prácticamente lo trataba de loco. Estás fuera de sí. Algún tornillo se te ha zafado o algo así. Y cuando Jesús hablaba y decía cosas, me imagino que hubo oportunidades en las que él decía, yo no te creo, no puede ser. Y yo estoy seguro que muchas de las cosas que Cristo sabía, las dijo en su casa, aun cuando todavía no estaba dentro del ministerio. Muchas de las cosas compartió. Y cuando comenzó a hacer milagros, Santiago era tan duro que aún viendo los milagros, no creyó en Jesús. No sé si estaba ahí en la boda de Caná, porque me imagino que invitaron a la familia, y cuando él vio quizás ahí el agua convertida en vino, y fue un milagro impresionante. Es como hacer un fósil, que me den una piedra cualquiera o un árbol, pedazo, un tronco, y me digan, mira, haz de este tronco que se petrifique. Pues no puedo, porque para hacer eso pasan muchos años. Igual hacer el agua en vino y fermentado, añejado, es un milagro también. Y Jesús lo hizo, dice, el mejor vino lo reservaron para el final. Entonces, lo que Jesús hizo, no lo hizo en un rincón para que la gente no supiera, y mucho menos su familia. Pero lo que Jesús hizo le era conocido a Santiago. Pero Santiago no fue movido a fe para nada en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Para nada.
Entonces, pero ¿qué fue entonces? ¿Cómo fue que Santiago llegó a ser el Santiago que ahora conocemos? Bueno, porque aparece un versículo con una pequeña frase, que eso fue lo que transformó toda su vida. Ahí en 1 Corintios, vamos a buscar 1 Corintios capítulo 15, versículo 7. 1 Corintios 15, versículo 7. Cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz, luego resucitó, que me imagino que Santiago tampoco lo creía. Santiago seguía con su misma manera de pensar, pero dice, después apareció a Santiago, a Jacobo. Eso es todo lo que dice, porque ya después de aquí ya no habla de esto. Apareció a Jacobo, que era su hermano. No dice la Biblia que platicaron. No dice la Biblia que Jesús lo confrontó. Vaya incrédulo, mira, aquí estoy resucitado, mira mi esclavo, mira lo que he llegado a hacer. Y no dice nada de qué platicaron. Pero yo me imagino que todo lo que había de platicar ya se lo había dicho Jesús a Santiago. Solo necesitaba un botón. Y esto que dice, después apareció a Jacobo, eso fue el botón suficiente como para activar todo lo que tenía Santiago allí en su mente y en su corazón. Lo único que faltaba. Yo no sé si ellos habían hablado antes, mira, cuando estés resucitado, sí, entonces me buscas. Y se le aparece Jesús. Eso es impactante. Y suficiente con verlo. Ya entendí, ya comprendí. Y entonces Jacobo es transformado totalmente. A tal grado que él llegó a ser una persona, quizás el líder más importante de la iglesia en Jerusalén. Es el que dirige el primer concilio y también es el que allí en el libro de, vamos a ver acá, en Gálatas 2.9, vamos a buscar Gálatas 2.9, por favor. Gálatas 2.9, vamos a ver cómo se le reconoce a Santiago en Jerusalén. Dice así, y reconociendo la gracia que me había sido dada, es Pablo el que está hablando, Jacobo es Santiago, Cefas y Juan, óiganme, el círculo íntimo de Jesús, ahí está Jacobo, dice que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Y es el primero de la lista, Jacobo, Cefas, que es Pedro, y Juan, que eran, dice, considerados columnas. ¿Cómo es posible que pasó de ser alguien que le dijo loco a Jesús a ser una columna del cristianismo en su primera generación? Columna de la iglesia. ¿Cuánto sabía Santiago? Porque no pasaron años, sino Santiago entró directamente en lo que es el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, justamente como que Jesús se va y Santiago entra. Y ahí Santiago comenzó a desarrollar todo un ministerio. Así que ese punto de quiebre fue que Jesús se le apareció a él. Qué interesante. Jesús no estaba diciendo, a ver a quién me le aparezco ahora, hacia la vecina, me le voy a aparecer a la vecina. Y aquí estoy, mira, ¡ay! Y ahora a quién me le aparezco. No, el Señor se le estaba apareciendo a gente clave. El Señor no andaba jugando para que lo vieran, sino a gente importante. ¿Para qué? Para desarrollar el ministerio.
Y entonces Santiago o Jacobo fue uno de ellos. Ahora, regresamos entonces al versículo 1 de Santiago 1. Y vamos a ver allí qué es lo que dice. Dice Santiago que él era siervo del Señor Jesucristo. Él no puso, siervo de mi hermano. O jactarse por ahí y decir, bueno, como yo lo conozco bien porque era mi hermano y nos criamos juntos y hasta me ponía yo las túnicas de él y no dice nada de eso, sino simple y sencillamente dice siervo del Señor Jesucristo. De considerarlo loco a convertirse en un siervo de su hermano. ¿Qué ministerio más importante el que desarrolló Jesucristo? Porque él mismo dijo que no hay profeta sin honra sino en su tierra. Y en su familia más. Siempre hemos dicho que a los que más cuesta evangelizar es a la misma familia, porque lo conocen bien a uno. Ya ellos saben muy bien de qué pierna cojea uno, ¿verdad? Y que te pueden decir, ay, ¿tú quién eres para estarme hablando? Y mira tú lo que hiciste la vez pasada. ¿Y tú por qué no perdonas al fulano? ¿Y por qué le gritaste a esto? Qué difícil es. Pero cuando se es santo, 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 qué fácil es compartir a la familia. Porque te conocen. Porque saben quién eres. Conocen lo que tú hablas y que muchas veces dijiste algo y lo cumpliste. Y porque tu presencia realmente era algo que impresionaba a las personas. Me acuerdo muy bien cuando Jesús les dijo a los alguaciles que llegaron a recogerlo ahí en el huerto de Getsemaní. ¿Quién era Jesús? Cuando él les dijo, yo soy. ¿Qué pasó? ¿Alguien se acuerda qué pasó cuando él les dijo, yo soy? Se cayeron. Cayeron al suelo. Imagínense que hablas con alguien, yo soy, y cae al suelo todos. ¡Qué impresionante! Y el Señor no dijo, cáiganse todos, sino él dijo, yo soy. O sea, la presencia de él era algo tan importante que las personas reaccionaban ante eso. Así que vamos a hablar acerca de lo que escribió este hombre, Santiago, quien era enemigo prácticamente de Jesús y se convirtió en un siervo de Jesús. Prácticamente eso es lo que quiero que veamos. Antes, no solamente quién era Santiago, sino cuál es el propósito de su libro. Ya vimos que le está escribiendo a la dispersión, pero ¿por qué? Porque estos estaban desesperados, estos andaban allá en tribulaciones, en dificultades grandes, al saber que eran judíos, me imagino que ni trabajo les daban, o sea, la estaban pasando mal. Y a ellos les escribía. Ahora, la pregunta es, ¿qué les escribe? ¿Para qué les está escribiendo? Porque alguien podría decir, pues, les está escribiendo, no, hombre, no se preocupen, Dios provee, Dios les va a ayudar, Dios les va a dar una casita, Dios les va a proveer para su ropa. ¿Qué es lo que les dice Santiago? Y hay un propósito en este libro. El propósito de Santiago era demostrar, ojo con esto, y eso quédense grabado en su corazón, cuál es el propósito del libro de Santiago. Era demostrar que una fe auténtica, es decir, que una verdadera conversión, es decir, si tú creíste en Cristo verdaderamente, entonces esa fe auténtica produce una conducta transformada. Si realmente has aceptado a Cristo, tu vida será transformada. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Es decir, para Santiago, si realmente crees en Cristo, tu vida tiene que ser totalmente diferente a la de antes. ¿Por qué? Porque así le pasó a él. Mira yo quién era. Viví toda mi vida ya a la par de Jesús.
y no creí en él. Pero una vez él me demostró quién era, mi vida fue transformada completamente. Cuando yo puse mi fe en Cristo, mi vida cambió totalmente. Ese es el propósito del libro. Demostrar que si realmente tu fe es verdadera, tu vida tiene que ser transformada. Ay, aquí Santiago ya pone en una situación difícil a muchos. A muchas personas. Ahora, una vida sin Cristo es una vida de pleitos, de inseguridad, es una vida sin esperanza, es una vida de tristeza, es una vida sin soluciones absolutas, verdaderas, es una vida de tristeza, es una vida amarga, mundana, y ahí nos podemos ir metiendo pecadora, etcétera, etcétera. Pero cuando Cristo viene a nuestra vida, las cosas cambian. Por ejemplo, Timoteo, que era un joven, Timoteo vivía allá en Listra y Derbe, por esa zona, donde había una diosa, ahí en Éfeso, que era la ciudad principal de toda la zona de Asia Menor. Había allí una diosa que se llamaba Dafne. El culto a Dafne, y era muy popular, y ya se van a dar cuenta por qué era muy popular. Dafne era una diosa que se le representaba como a una virgen. Y el culto a Dafne consistía en que las vírgenes de la sociedad llegaban al templo de Dafne y había un día en el que ellas salían al bosque y salían corriendo al bosque, todas las señoritas. Y los jóvenes las perseguían. Y donde las encontraban, tenían sexo. Donde encontrabas a la primera, a esa que agarrabas, ahí tenía sexo, en ese mismo lugar. Y eso lo disfrutaban. ¿Y quiénes se quieren inscribir? Pues todos los jóvenes querían inscribirse al culto. Viene el culto de Dafne. ¿Quién quiere ir? Muchos y muchas, porque aquello tenía un valor religioso. Entonces Timoteo, siendo joven, nunca se inscribió a ese movimiento. Pablo le dijo, sé ejemplo en palabra, en conducta, en espíritu, fe, pureza, etc. Qué difícil es cuando los placeres están a la orden y cuando la gente no lo ve mal, sino al contrario. ¿Y por qué no vas? ¿Que eres gay o qué? Hay que decirle a Timoteo, ¿qué te pasa, Timoteo? Ahí te vamos a revisar porque algo te hizo Pablo, ¿verdad? Entonces, hasta dudaba porque lo más normal era inscribirse a esas. Yo creo que las listas ya estaban como para 3 temporadas llenas. Entonces, era un cambio. Yo no tengo que vivir conforme los valores de mi cultura, sino que tiene que ser algo totalmente diferente. Y dice Santiago, si realmente te convertiste, tu vida tiene que ser diferente. Si aquellos dicen malas palabras, tú ya no. Si aquellos odian, tú ya no. Si aquellos se vengan, tú ya no. ¿Por qué? Porque ahora estás en Cristo. Si tu corazón está inclinado hacia la maldad, pues ahora ya no. Ahora tu corazón inclinado a Cristo. Si te están persiguiendo, probablemente te puedas llenar de rencor contra los romanos, porque los romanos destruyeron tu casa, tu familia y mataron gente, quizás eran miembros de tu familia y los mataron. Y ibas con aquel rencor en tu corazón. Pues ya no. ¿Por qué? Porque naciste de nuevo, dice Santiago. Tú no puedes tener rencor contra los romanos. Es más, Pedro también les escribe a ellos. Y les dice, Pedro, honren al rey. Cuando era el rey quien nos estaba persiguiendo. Qué difícil para un cristiano hacer todas estas cosas. Sin embargo, Santiago les escribe, si realmente son creyentes, pues demuéstrenlo, en otras palabras.
no con palabras, sino con hechos. Ahora, Santiago dice ahí en Santiago 2.26, vamos a buscar Santiago 2.26. Aquí está su filosofía de Santiago. Como les digo, Santiago es muy fuerte, es muy duro. Dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, si realmente ninguno de los cuerpos que están en el cementerio tiene espíritu. Porque el momento en que el alma y el espíritu se separan del cuerpo, el cuerpo muere. Entonces, así, de esa misma manera, así también la fe sin obras está muerta. Tú dices que tienes fe y que ya aceptaste a Cristo. ¿Dónde está tu transformación? Dice Santiago. ¿Por qué sigues siendo el mismo de antes y siendo cristiano? ¿Qué mensaje más duro el de Santiago? Con razón dijo Lutero, no, este no es inspirado. No le convenía quizás. Qué difícil. ¿Por qué andamos detrás de los placeres de este mundo cuando ya no pertenecemos a él? ¿Por qué hacemos tranza como todos? Porque eso es lo que se hace aquí. Porque el que no tranza, no. Esos son los principios mexicanos. ¿Qué sucede con todos estos valores en la vida? Pero nosotros como cristianos no nos podemos acomodar a estas cosas. Decía un pastor, los miembros de mi iglesia son tontos. ¿Y por qué? Le decía. Porque ni saben pecar, dice. ¿Cómo que no saben pecar? Sí, se meten a adulterar y la mujer los descubre. Son tontos. ¡Qué tremendo! ¿Hasta dónde? Imagínense el pastor casi diciendo, pues ustedes si van a pecar, pues háganlo bien. Que no los descubran. ¿Cómo es posible? O sea, ya ahí se mezcla el mundo con la iglesia. Como decía un hermano, las paredes de la iglesia se está permeando, se está metiendo el pecado de afuera. Se está metiendo por las paredes de la iglesia. Qué triste es cuando en la iglesia se mete el pecado como que si estuviera agujereada por todos lados. Y la santidad es un concepto, es un valor que realmente ahí está a un lado. Es un concepto que sí agarra un poco de brillantez el día domingo, pero el lunes, martes, ahí se va apagando hasta que el sábado está bien apagada y el domingo vuelve a encenderse otra vez. Ese es el cristianismo de muchos, que no le dan importancia a la palabra de Dios en sus vidas. Está muerta la fe. Ahora, si realmente creemos esto, ¿qué está diciendo en el fondo? Y esto lo dice Santiago, no yo. Que probablemente no sea cristiano. Aquel que está en la iglesia, da su diezmo, viene al culto, dice amén, canta alabanzas y todo, pero sigue siendo el mismo. Probablemente, dice Santiago, su fe es muerta. No tienes fe, te está diciendo. Porque el que la tiene que estar transformado. Tiene que ser diferente. Es lo que está diciendo Santiago en esto. Dice, muéstrame tu fe por tus obras. Pero si las obras que yo veo en ti son las obras de la carne, entonces no tienes fe. No hay fe, tu fe es muerta. Ahora, Santiago, yo creo que con su experiencia personal de haber sido enemigo prácticamente de Jesús, y ya van a ver porque el concepto enemigo que a veces nosotros tenemos es un concepto más agresivo. Es un concepto de que yo estoy en contra digamos que Santiago hubiera estado en contra de lo que Jesús hacía. Simple y sencillamente no le creía. Y era un enemigo de Jesús. ¿Por qué? Porque no creía las cosas que él decía. Y no estamos hablando de que era ateo porque era judaizante. Iba a las fiestas.
O sea, sí tenía su fe, solamente que no la tenía en Cristo. Eso era la situación que estaba sucediendo. Entonces, ahora muchos de nosotros estamos como que queremos quedar bien con todos y ser diplomáticos y tener una postura en la que ni soy tan cristiano, pero tampoco soy tan del mundo. Por ahí, en medio, por ahí ando. Para Santiago no habían intermedios. Para Santiago no había ningún tipo de lugar entre una cosa y la otra. Santiago dice claramente, o eres amigo de Dios o eres enemigo de Dios. Punto. No puedes amar a Dios y amar al mundo a la misma vez. No se puede. No, hermano, y no habrá un espacito ahí en medio. Pregúntale a Santiago, revisa el libro, a ver qué te dice. La neutralidad en el cristianismo no existe. No existe. Dice, por cuanto fuiste tibio, no fuiste caliente ni frío. ¿Qué dice? A los tibios los voy a vomitar, dijo el Señor. Entonces, entonces, si no puedo ser caliente, mejor me voy a enfriar, hermano, porque no quiero ser vomitado. Hay personas que bien saben lo que la Biblia dice, que tomen la cena del Señor. Pero si andas mal con el Señor, arrepiéntete y toma la cena. Pero hay quienes prefieren no tomarla para no arrepentirse. Qué triste es eso. Cuando el Señor está poniendo esta ordenanza para que nosotros consagremos nuestra vida. Cuando el hermano René o Toño dice, vamos a dar unos minutitos para que oren. Es para eso, para que te pongas a cuenta con el Señor. No para que estés pensando si dejaste los frijoles en la cocina encendida, o qué vas a comer al mediodía, o si va a alcanzar el pozole, dice la hermana. Para es para que te pongas a cuentas con el Señor. Ese es el propósito. Entonces, un amigo o enemigo. Y ese es precisamente, ¿ven por qué dividí el mensaje? Porque ya terminó la introducción. Ahorita vamos al mensaje. Apenas. El mensaje se llama amigo o enemigo de Dios. Amigo o enemigo de Dios. Y está hablando esto Santiago desde su propia perspectiva. Lo que él fue con Jesús. Y ahora está hablando así. Entonces, la idea no es quedar bien con la gente, porque nosotros queremos quedar bien con el mundo, pero el domingo aquí queremos quedar bien con Dios. ¿Y cómo vas a quedar bien con el mundo y con Dios a la vez? No se puede. No se puede. No existe esta neutralidad. O eres amigo o eres enemigo de Dios. Punto. Entonces, pero cuando hablamos de enemigos, no estamos hablando de los ateos o de la gente mala de allá afuera o de los que andan en tremendos pecados, etcétera. No. Estamos hablando de cristianos, porque el libro es para cristianos. No es para los que no conocen a Cristo. Son directamente para los que están dentro de la iglesia y que dicen que son cristianos, pero realmente no lo son. Qué difícil, qué duro. ¿Seré yo maestro? Si esa preguntita salta por ahí, aunque sea bien en lo profundo de nuestra mente, ¿seré yo maestro? Se refiere a cristianos. Y son 3 características que nos da Santiago para que tú evalúes si eres amigo o eres enemigo de Dios. 3 cosas. La primera es que tú vives de acuerdo a tus placeres. Es decir, no estás complaciendo a Dios, sino complaciéndote a ti mismo. Es un egocentrismo hermoso el que hay en ti. El otro punto es, el enemigo de Dios es amigo del mundo. Y en tercer lugar, el enemigo de Dios resiste
al plan o a la palabra de Dios. Pero de esto vamos a ver nada más el primero. El enemigo de Dios vive de acuerdo a sus placeres. Vamos a buscar aquí Santiago 4, 1. Santiago 4, versículo 1. Dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Seguimos con el siguiente texto. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis. Es hasta el 3. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Es decir, decía Pablo, si yo agradara a los hombres, si yo quiero quedar bien con los hombres, entonces ya no sería siervo de Jesucristo. Entonces, en este caso, si yo agrado no a las personas, no a este mundo, sino agrado a mi yo, entonces ya no soy siervo de Jesucristo. Ya no estamos hablando del mundo, sino una egolatría. Complacer todas las cosas que tu corazón o tu mente te solicitan. Sí, claro, te complazco. Decía Pablo, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias. Pero hay muchos que todas las solicitudes que la carne hace, le complacen. No tiene freno, no tiene llenadera, como decían por allí, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son estos placeres? ¿Qué es cuando tú tienes entronizado al yo y lo que el yo quiere, tú lo complaces? La palabra aquí que se utiliza para pasiones o deleites es hedoné, de donde viene la palabra hedonismo. Y esto significa la búsqueda del placer personal como fin supremo de la existencia. O sea, es decir, yo vivo para complacerme. Yo vivo y hago esto y me preparé, estudié, trabajé, invertí, compré y todo. ¿Para qué? Para mi complacencia. ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué? Para la gloria de mi poder, para la honra de mi majestad. ¿Saben quién dijo eso? Nabucodonosor. ¿Y saben ustedes lo que le pasó cuando dijo eso? Esas fueron las palabras que lo convirtieron en una bestia, en un animal. Y hay mucha gente que esa es su filosofía de vida. Todo para el yo. Todo para el yo. Muchas personas deciden qué estudiar, dependiendo de, por ejemplo, si ven al vecino que tiene un BM y que es el vecino, es un médico, yo voy a estudiar doctorado. Yo quiero estudiar medicina. ¿Por qué? Porque quiero ese carro. Y quiero esa casa. Y quiero lo que él tiene. Y cómo se viste. Y esto y lo otro. Entonces yo quiero eso. Y ya agarró convicción de profesión. ¿Por qué? Porque ya vio todo lo que da esa profesión. Eso es egolatría. Eso es. Y usan a Dios como que si fuera un cajero. Como que si fuera alguien que está listo para obedecer, como que si fuera el genio de la lámpara, que tú le pides y te contesta inmediatamente. Y ven la oración así, hasta la oración la ensucian. Usan, Señor, dame esto, Señor, dame lo otro. Padre, mira, ya le diste a aquel y porque a mí no me das. Y comienza a pedir, a pedir, a pedir. Y prácticamente se embadurnan en su egolatría, se embadurnan y de ahí no pueden salir. Qué triste es.
Si soy enemigo de Dios es porque mi estilo de vida es la complacencia personal. Pasiones, deleites. Un hedonismo digo, increíble en su vida. Es cuando tu vida está gobernada por los deseos personales. Y ahí tienes un pleito grande. Primero, el objetivo grande de la vida es complacerte, alcanzar tus objetivos, tus metas, es lo más importante. Y la otra es que te encuentras alrededor de ti con gente que a lo mejor anda en la misma. Y si te vas a parar en la cabeza de otro para alcanzar tu objetivo, no importa, yo lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque quiero alcanzar aquello. Y tengo que sacrificarme para obtener más dinero. Sí, yo lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque es mi meta. ¿Cuántos no van a Estados Unidos y se esfuerzan y hasta se arriesgan a la vida, su vida, porque quieren dinero? El sueño americano. ¿O cuántas mujeres se entregan a su jefe porque lo que quieren es que le suban el salario o que le den un puesto X? No meditan en entregarse. ¿Por qué? Porque sus metas están ahí, arriba. Y alcanzar el objetivo, justifica los medios. No hay problema. Además, dime cuándo y dónde y nos vamos. ¿Por qué? Porque tienen mal ubicados sus metas y objetivos. Están viviendo para sus placeres personales, para su comodidad primero. Lo demás viene después. Entonces, en Filipenses 3, 18 y 19, vamos a ver nada más 2 versículos y con esto finalizamos. Filipenses 3, 18 y 19. Porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. ¿Qué significa la cruz de Cristo? Porque no dijo enemigos de Jesús. Y luego dice, porque por ahí, enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Ok, de esto estamos hablando. El que es enemigo de Dios vive con este estilo de vida. Romanos 8:7, con este finalizamos. Romanos 8:7 dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad. O sea, designio significa los objetivos o los fines. Por cuanto los objetivos o los fines de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Enemigos de Dios. El que vive su vida para autocomplacerse es un enemigo de Dios. Y la pregunta es, ¿eres amigo o enemigo de Dios? Hemos visto una característica nada más y la próxima oportunidad vamos a ver las otras 2. Esperamos que nadie se ubique en la primera. Vamos a ver las otras 2 cómo van, ¿verdad? Y que podamos salir adelante todos como amigos de Dios, no como enemigos de Dios. ¿Ok? Vamos a inclinar el rostro, vamos a orar. Padre, gracias porque tú utilizaste a Santiago, a Jacobo, el hermano de Jesús, Jacobo el menor. Gracias que le utilizaste para escribir este libro. Muy fuerte, muy duro, pero es un libro que nos hace reflexionar, que nos hace pensar, que nos hace revisar nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos, Padre, a tomar decisiones. Santiago, cuando se encontró con Jesucristo, tomó una decisión. Y esa decisión transformó toda su vida. Y así como él fue transformado, también, Padre, tú puedes transformar nuestras vidas tomando decisiones para venir a Cristo, para reconciliar con Cristo, para abandonar cualquier placer, cualquier deseo carnal que haya en mi corazón, cualquier anhelo que haya allí, sacarlo, extirparlo, destruirlo,
porque queremos agradarte a ti, Señor, y no a nosotros mismos. Glorifícate, Señor, en nuestras vidas. Confirma a nuestras vidas que somos hijos tuyos y que tu Santo Espíritu controle cada una de las áreas de nuestro ser. Padre, gracias. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos estas cosas. Amén. Amén. Dios les bendiga, mis hermanitos, y recuerden, seguimos con Santiago.